Milagro Sala lleva más de 5 años detenida. Desde entonces se ha criticado la forma en la que se ha manejado el Poder Judicial jujeño para con la dirigente social más importante de la provincia. Gran parte del espectro político argentino cree que su detención es arbitraria y que se deriva de la intención del gobernador Gerardo Morales de quitarla del medio. Para hablar de la situación que se vive en Jujuy, con un poder judicial más cuestionado que la media nacional, y eso hay que aclarar, que ya es decir mucho, vamos a conversar ahora telefónicamente con Telma Alonso, que viene siguiendo de cerca el tema, que ha viajado en Jujuy antes de la detención de Milagro, posteriormente también ha conocido la obra de la Tupac Amaru, ha dado charlas al respecto en nuestra ciudad, y se ha entrevistado personalmente con la misma Milagro Sala, así que algo del tema sabe. Telma, buenas tardes. Juan Iguarino te saluda desde La Hora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juani? Bien, muy bien. Bueno, es un tema muy complejo el de Milagro Sala, así que podemos empezar por el principio. ¿Por qué está presa Milagro Sala? ¿Cuál fue la situación en la que se la detuvo? ¿Qué se alegó para esta primera detención? Más allá de que después se han ido sumando causas, revisiones, nuevas condenas, en una maraña judicial que, si uno le pregunta muchas veces a sus detractores, les cuesta un poco explicar qué es lo que ha hecho Milagro. Sí, yo antes que nada preferiría no usar el término detenciones arbitrarias. A ver. Que es el que usa normalmente el presidente. Los que están detenidos no son detenciones arbitrarias, sino que son presos políticos. O sea, estoy de acuerdo. Hablemos en eufemismos. Bien, estamos de acuerdo, sí, son presos políticos. Milagro Sala es una presa política. Lo que pasa que en el caso particular de Milagro, digamos, está en una provincia donde el poder encarnado por Gerardo Morales, que en realidad es un empleado de Blaquier, Gerardo Morales, ¿no? Bien. Carlos Blaquier, dueño de Ledesma, aclaramos para quien escucha. Dueño de Ledesma, o sea, hay que tener en cuenta que la obra que realizó Milagro en Jujuy no la realizó ningún gobierno. Yo he tenido la posibilidad, como vos mencionabas, de visitarla, digamos, cuando estaba hecha, digamos, la obra, y cuando también empezó la destrucción, ni bien asumió Gerardo Morales. Porque no es solamente, digamos, el tema de que es ya de por sí fundamental de la prisión de Milagro, sino de la destrucción de todo lo que Milagro y la Tupac Amaru hicieron en Jujuy. Claro. Yo creo que durante todo el tiempo en el cual la Tupac Amaru estuvo trabajando, se enfrentó a factores de poder, se enfrentó a Morales, que por supuesto tiene una empresa constructora, entonces no le convenía las construcciones que hacía la Tupac Amaru, que eran mucho más baratas, porque lo hacían en base a una cooperativa. Se enfrentó con Blaquier en el tema de pedir algunos terrenos cerca del ingenio Ledesma. Incluso hay, obra de la Tupac Amaru hecha en Libertador General San Martín, que es donde más saña hubo en la destrucción de lo realizado. Telma, te freno un segundo por ahí para aclarar, estaría bueno, Libertador General San Martín es donde está el ingenio Ledesma, que es de Blaquier, que es una de las figuras más importantes de la provincia, si no lo es, y quiero agregar esto, es una persona que está procesado por delitos de lesa humanidad por el apagón. Sí, exactamente, por el apagón de Ledesma. En la plaza de Libertador General San Martín es donde Olga Aredes, que era, esposa de Aredes, que fue intendente de Libertad en la época de, por supuesto, democrática, y que está desaparecido. Ella durante años dio la vuelta sola a la plaza y finalmente falleció víctima del bagazo, ¿no? De un cáncer generado por el bagazo del azúcar. Ahora, en Blaquier está procesado por el apagón de Ledesma, donde secuestraron a 400 personas. No pasa nada con el juicio de Blaquier, está durmiendo el sueño eterno. Sí, la misma situación que con Mazot también, que llegó a la Corte Suprema y entró en un limbo la causa. Exactamente, el poder de Blaquier, yo creo que queda muy claro cuando uno llega en avión a Jujuy y
y en el aeropuerto, en lugar de decir Jujuy le da la bienvenida, Ledesma le da la bienvenida. Claro. Que Ledesma, digamos, es la empresa de Blaquier. Claro. Entonces yo creo, digamos, que ahí se conjugaron una serie de factores y había que sacarla del medio a Milagro. Entonces, la primera cosa que hizo Morales cuando asume como gobernador es modificar el Tribunal de Justicia. E incluso realmente es escalofriante lo que hicieron, porque, por ejemplo, 2 diputados radicales que habían jurado el día anterior son nombrados en ese tribunal. El tribunal sería la Corte Suprema jujeña, por así la decirlo. Corte Suprema jujeña. Ahora, ahí, digamos, hay un manejo absoluto de la justicia. Primero la encarcelan y después empiezan a aparecer las causas. El mismo Sanz, que era amigo de Morales, que fue en su momento, que es senador radical, sí, dijo que Gerardo Morales tenía que meter presa a Milagro Sala porque si no, no podía gobernar. Entonces, yo lo que creo que ahí hay montones de cosas que están, en realidad todo está mal hecho. Nosotros acá tuvimos la posibilidad en distintos grupos acá en Bahía de desgravar algunas de las sesiones de los juicios. Sí. Cuando vos escuchás, realmente te das cuenta que no hay ningún elemento, que están absolutamente armados y que que fueron sumando una cosa tras otra, no solamente contra Milagro, sino contra muchos compañeros. El tema es que Jujuy es una provincia muy particular. Yo no me animo a calificarla porque no tengo nociones de sociología, pero realmente, digamos, en general, eso me lo decía la misma gente de la Tupac, en general el jujeño es sumiso. Entonces, un poder como el de Morales, un poder como el de Blaquier, el Partido Justicialista de Jujuy que no existe. Claro. Bueno, entonces lo que ocurre es que, incluso te digo más, a mí me sorprendió que había mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Milagro porque no podía entender que alguien se plantara frente al poder, porque no es la característica en general de la sociedad jujeña. Por supuesto están los que tienen todo ese dinero y esos están plantados solos, pero claro, el tema, porque por ejemplo, uno no esperaría con el desastre que es económicamente Jujuy, con el desmanejo que hubo de la pandemia, que Gerardo Morales aparentemente haya ganado las elecciones. Claro, pero pareciera que no hay oposición en Jujuy, que la oposición una parte está presa y la otra son figuritas sueltas por ahí. Pero la gente podría votar en blanco, sí, eso es cierto, podría votar alguna otra opción. Sí. O sea, fíjate que concurrió mucha gente a votar a pesar de que las condiciones del clima parece que eran malísimas y gana nuevamente. Lo que pasa que además de las características de la sociedad jujeña, yo creo que también se da que está manejando, digamos, dinero para, les da subsidios, planes, o sea, un montón de cosas que está haciendo, e incluso, te digo más, algo que me duele profundamente, algunas de las personas que estaban cerca de Milagro están trabajando en este momento para Morales. Algunos de ellos son los que han atestiguado en las causas, ¿verdad? Sí, no, pero no los que han atestiguado, los que estaban trabajando con ellos, con ella. Una de las personas es la que me llevó a mí a recorrer toda la obra de Milagro. ¿Esa persona ahora trabaja con Morales? Y ahora esa persona ahora trabaja con Morales, tiene fotos con Morales. Claro. Y bueno, porque dice que les da planes y porque les dio digamos, algún tipo de asistencia. Entonces es muy difícil en una sociedad empobrecida, digamos, con unas características que yo vuelvo a decir de sumisión. A mí me dio la impresión la última vez que estuve en Jujuy de que estaba en un estado policial. Ajá. Realmente. Entonces yo supongo que la gente tiene miedo. Por otro lado, no sé si conoce realmente lo que está ocurriendo, pero de otra manera es inexplicable que un tipo como Morales gane. Y lo que es inexplicable es que el gobierno a 1 año y medio no haya hecho nada con la situación de los presos políticos. Eso a mí me parece terrible. Yo voté a este gobierno, pero bueno,
pero esa es una de las cosas que para mí está en el debe. Claro, No han claro, hecho claro. absolutamente nada, y yo creo que es una cuestión de tal vez de que el Frente de Todos es heterogéneo y el vicegobernador de Morales es de Massa. Sí, es cierto. De hecho, Morales cuando es electo... Jaquín es de Massa, y Massa está de acuerdo con que Milagros Sala se presa. Es cierto. Sin embargo, había un proyecto de intervención de la provincia... Sí, del Poder Judicial de la provincia. Sí, que entiendo que se guardó porque vino la pandemia. ¿Vos no pensás que la pospandemia se puede desempolvar ese proyecto? No, yo no creo que exista la voluntad política de hacerlo, te lo digo con dolor. No creo que exista la voluntad política porque elementos para intervenir el Poder Judicial de Jujuy hay a montones. O sea, por empezar, cómo fueron designados los jueces, los juicios cómo fueron hechos, los arrestos de la manera que fueron hechos. O sea, es terrible el tiempo que ha pasado Milagro en el penal de Alto Comedero y en la casa. Sí. Primero en el Carmen y ahora en la casa de ella, pero con prisión domiciliaria, pero hace, como vos dijiste, 2000 días que no puede ver la luz del sol fuera de su casa. Sí. Y además hay muchos compañeros de la Tupac que también están presos todavía en la cárcel de Alto Comedero y otros con prisión domiciliaria. Y este triunfo de Morales de ayer lo fortalece. Sí. Lo fortalece en la provincia y agrava, a mi entender, la situación de Milagro. Sí, totalmente, porque de alguna manera se ratifica políticamente más allá de todos estos desmanejos, por decirlo de alguna manera. Son esos triunfos que uno no los entiende, pero que tal vez estando en la provincia y viendo cómo son las cosas, uno puede llegar a pensar por qué ocurre. ¿No? Yo creo que yo he visto mucha reacción en contra de Milagro, pero ¿por qué le criticaban? Y porque iba al frente, porque se metía, porque se imponía, y bueno, de esa manera pudo hacer todo lo que hizo. Y la obra de Milagro no es solamente reconocida acá, está reconocida internacionalmente. Digamos, toda la construcción de las casas ahí, por ejemplo, en el barrio de Alto Comedero, las piletas, los centros de salud, no funciona nada de todo eso. Toda esa gente se quedó sin trabajo. Yo acá tengo una nota que te hice hace 2 años, si no recuerdo mal, donde vos me facilitaste algunas fotos y hablábamos de la obra. Me gustaría nombrar algunas de las fotos o de las construcciones que han hecho, ¿no? El Instituto Superior Tupac Amaru, que el colegio secundario Olga Aredes por la madre de Plaza de Mayo de Jujuy que vos nombrabas. También están estas piletas climatizadas, que la verdad que uno lo ve es un lujo. Yo jamás estuve en una pileta tan linda en mi vida. Y después veo las casas también, infinidad de casas muy bonitas. Centros deportivos, digamos, las piletas, pero también canchas de básquet. Un museo también recuerdo que había. Un museo que no está más. El museo temático, sí. La última vez que yo estuve en Jujuy, la sede de la Tupac en San Salvador de Jujuy ahora es algo que pertenece al gobierno de la provincia, ¿no? Sí. Y yo entré y bueno, pregunté dónde estaban las cosas del museo temático. Bueno, nadie supo contestarme y por ejemplo la pileta, que antes era de acceso para todo el mundo, no solamente la gente que estaba, digamos, en la cooperativa de la Tupac Amaru, sino todo el mundo podía ir, ahora está privatizada, tiene un convenio con una institución privada. Claro. Pero no quedó nada de eso. Ahora, en ese lugar, en esa sede, en San Salvador de Jujuy, alguien entraba, digamos, lo veía el médico, le hacían los análisis, le daban los remedios, salía con el circuito completo. Había tomografías, había ecógrafos, o sea, un montón de aparatología, toda la parte de odontología, la fabricación de prótesis, o sea, había una radio, a vos que te gusta la radio, había una radio, la radio de la Tupac. Bueno, todo eso no existe más. Hay lugares como por ejemplo en Parapetí, donde vos ves, donde antes había un consultorio odontológico, ahora está cerrado y adentro está el material, porque eso no lo tocaron, la gente que lo cerró, pero no lo usa nadie. Y por supuesto los dentistas se fueron, los médicos se fueron, porque tienen que trabajar. Claro. Sí. Entonces,
lo que yo me pregunto también es, bueno, Milagro, digamos, está presa porque para Morales era una opositora política. Ahora, esa destrucción posterior de todo lo hecho, eso perjudicó a mucha gente. Eso realmente es un crimen hacia la sociedad lo que ha hecho este hombre. Sí, y lo que sigue haciendo. sí, coincido. Y no le quiero restar importancia a esto que decís, pero me parece que mirando la historia de nuestro país, si uno se va por ahí a la década del 50, 60, 55 en adelante, ve algo de esto, ¿no? También con todo la destrucción de lo que hubo, parte también de la obra de Evita. En ese sentido. Exacto, es como si el que viene tiene que destruir lo que hizo el otro. Claro. Entonces, no le importa, digamos, que quedó gente sin trabajo, que muchas casas no fueron entregadas, que se destruyeron las piletas, los chicos que de escasos recursos que antes se bañaban en el río con el peligro que puede implicar, bueno, no pueden ir más a las piletas públicas, quedaban solamente una, que es la del Carmen, porque la mantiene con su vida una tupaquera, Susana se llama, y después el resto de las piletas están destruidas. Claro. Y no, por supuesto no tienen cuidado, no tienen manutención, entonces lógicamente no se pueden usar. Telma, nos queda un minutito antes de ir al informativo, así que te quería pedir algunas palabras, ¿no? Para mucha gente que sigue pensando, ¿no? Que efectivamente son presos políticos los que hay en nuestro país, o algunos de ellos, pero creo que el caso de Milagro Sala es paradigmática. Algunas palabras, una reflexión, ¿qué hacemos con esto, no? En una situación en la que parece ser que el tema no está en agenda y que algunas personas como vos creen que no va a estar en agenda. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer uno como ciudadano de a pie indignado con esto que quiere cambiar esto? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que el tema se visibilice y que no se muera. O sea, porque si no hablamos de Milagro, digamos, le estamos haciendo un favor a Morales. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido y presionando cada uno en el ámbito que pueda para que esta situación se revierta. O sea, un país con presos políticos no es un país donde haya justicia, evidentemente. Y esto es un ejemplo claro de persecución política, el de Milagro y el de tantos otros presos políticos. Coincido. Y bueno, y a mí, qué sé yo, como votante del Frente de Todos, la verdad que me gustaría que el gobierno tuviera otra actitud. Y lo que creo que también, yo digamos, insto por ahí a que la gente conozca la obra de Milagro. Trate de conocerla y trate de documentarse. Bien. Para saber realmente de qué se está hablando. Porque es muy fácil decir, la pusieron preso por esto, por eso. Claro. Bueno, se robó. No, vean lo que hizo. Bien. Bueno, en la nota vamos a incluir las fotos y también el link a la nota que te hicimos anteriormente en la que detallábamos esto de la obra. Telma, me quedé sin tiempo. Te agradezco nuevamente por esta comunicación. De nada, Juaní. Bueno, gracias a vos por difundirlo. No, por favor, un fuerte abrazo, Chau. Telma. Un buen abrazo, igualmente. Hasta Chau. luego. Era Telma Alonso. Hablábamos sobre la situación de Jujuy, Milagro Sala.